Buenas tardes, espero estén empezando bien el fin de semana. Compartimos nuestra oración leyendo un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. El Espíritu Santo había cubierto con su sombra, usando la expresión del ángel en la Anunciación. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, le dijo a la Virgen cuando se dispone a convertirse en la madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el comienzo de su vida pública, cuando lo bautiza Juan en el Jordán. Es el mismo Juan el que da testimonio de que vio al Espíritu descender y posarse sobre Jesús. Es el Espíritu Santo el que está en el origen de la vida de Jesús, en el origen y en todo y en cada paso, uno puede decir, de la vida de Jesús, y así de alguna manera lo destaca hoy Lucas. Jesús vuelve a Galilea con el poder del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que, como digo, anima a Jesús, el que hace que pueda decir estas palabras, palabras de gracia. Con este Espíritu llega de Galilea, con este Espíritu llega a Nazaret. Es lindo ver cómo las primeras comunidades cristianas, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de San Pablo, hay una experiencia de esa presencia del Espíritu, experiencia vital, no solo una suposición o un conocimiento. A veces puede dar hasta un poquito de envidia. Los discípulos dicen: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto o aquello. O el mismo San Pablo se identifica impulsado por el Espíritu en sus viajes. Jesús está empezando su vida pública ahora en Nazaret con este discurso donde se identifica con el profeta Isaías, ungido por el Espíritu de Dios, ungido y enviado para sanar, para liberar y para perdonar. Y termina este pasaje, en Isaías termina este pasaje diciendo: un año de gracia del Señor y de venganza. Jesús esa frase final la omite. Evidentemente hay un cambio de mirada en el Nuevo Testamento respecto de muchas cosas del Antiguo Testamento, en el que muchas veces se habla del castigo de Dios, de la venganza de Dios en función de los pecados y de las infidelidades del pueblo. Incluso hemos leído alguna vez la ira de Dios, algo que es ya incompatible con el anuncio de Jesús. Jesús anuncia el año de gracia. El poder del Espíritu Santo es el amor de Dios. Y como vemos, no se limita a un amor, diría, puramente espiritual, afectivo, sino más bien un amor que se manifiesta en un compromiso con el bien de las personas, del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre, quiero decir, de todos los aspectos de la vida humana están en el corazón de Jesús como una preocupación, no solamente mostrar el amor de Dios y el perdón, es también el anuncio de la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, es buscar la manera de que las personas sean liberadas de todos los males. Este espíritu, entonces, que anima a Jesús, que anima a las primeras comunidades cristianas y a todas las comunidades cristianas, no ya las primeras, las segundas, las terceras, todas las comunidades que
nos sentimos identificadas con la tarea de Jesús, que además hemos sido también ungidos por el Espíritu de Dios, especialmente el día de nuestro bautismo. La manera de hacer presente el reino de Dios es esta de Jesús. Es el amor capaz de perdonar y el amor que se manifiesta en las respuestas concretas a las necesidades ajenas. En estos días, desde el martes, en la misa se nos propone como primera lectura algunos pasajes de la primera carta de Juan, y los últimos de ellos hacen hincapié precisamente en esta realidad esencial de la vida del creyente. Habla San Juan del amor de Dios, entonces también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y específicamente hoy, la primera lectura de hoy, como decía, de la primera carta de Juan, empieza diciendo: hijos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Bueno, este es el mandamiento que hemos recibido, sigue la carta, ¿no? En definitiva es reconocer cómo ese espíritu que anima a Jesús, anima a la iglesia, anima a la comunidad creyente, a todas las comunidades creyentes, a cada uno de nosotros. Es un espíritu que nos anima para ser testigos del amor de Dios y para hacerlo de la manera más concreta, no solamente ofreciendo el amor de Dios, no solamente hablando del amor de Dios, sino haciendo presente el amor de Dios con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestra búsqueda de liberar en la medida de nuestras posibilidades a las personas que se nos cruzan en el camino, liberarlas de sus males. Ojalá podamos vivir con esta preocupación de hacer presente el amor de Dios en lo concreto de las necesidades ajenas. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.